Ya les he contado la historia de hace unos años, cuando precisamente por esta época tuvimos un invitado especial en la iglesia para predicar un domingo. Y yo recuerdo que ese domingo me fui temprano a recoger al invitado hasta Panaca. Estaba en el hotel de Panaca, que queda a unos 35 minutos más o menos de acá de Armenia, más allá de Quimbaya. Y recuerdo que me fui con mi hijo Juan Samuel. Nos fuimos madrugados en el carro, y después de pasar Quimbaya, yo no sé por qué no vi la salida hacia Panaca y seguí conduciendo, y como a los 10 minutos más o menos mi hijo me dijo: papá, yo creo que te pasaste. Yo dije: no, hijo, no he visto la partida para Panaca, hágale tranquilo. Seguimos otros 10 minutos. Me dijo: papá, yo creo que estás perdido. Yo le dije: yo no estoy perdido, yo ya he venido muchas veces hasta acá. Mi hijo dijo: ok, papá. Y después de otros 10 minutos, por fin paramos allí en una fondita al lado del camino. Y yo pregunté: ¿dónde está la entrada para Panaca? Y me dijeron: mi hermano, le toca devolverse como media hora. A nosotros los hombres no nos gusta admitir que estamos perdidos, y mucho menos si vamos en el carro con nuestra esposa o con nuestros hijos. Queremos siempre saber que sabemos exactamente hacia dónde vamos. No nos gusta admitir que hemos perdido el camino. La Biblia habla bastante acerca de los caminos. La Biblia dice, por ejemplo, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías capítulo 55 dice que los caminos de Dios son diametralmente diferentes a nuestros caminos. También dice la Biblia que hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, que nos parecen buenos, pero que terminan siendo los caminos equivocados. Existen también algunos caminos que no queremos transitarlo, no queremos andar por ellos. Les tenemos pereza, recelo, temor, o creemos sencillamente que no son convenientes para nosotros. Sea por terquedad, sea por rebeldía, o sencillamente porque estamos equivocados, es muy, pero muy fácil terminar en el camino incorrecto. Durante toda esta serie he venido hablando a los papás, y mi esposa me decía esta semana: pero ¿cuándo le vas a hablar a los hijos? Bueno, yo creo que les va llegando su tiempo. Mi hija me decía: papá, pero cuando nos toque a nosotros los hijos, nos va a tocar bien duro. Así que si tienes un hijo, alguno de los muchachos allí cerca, dale un codo y dile: bueno, por fin les tocó a ustedes. Hoy traje también a mis sobrinas y estamos acá con toda la tropa de chicos, porque vamos a hablar a los hijos, vamos a hablar a los muchachos, vamos a hablar a todas esas personas que necesitan aprender lo que es la obediencia. ¿Cómo pueden nuestros hijos aprender a obedecer? Bueno, todos esos hijos esta mañana, todos esos jóvenes, niños y aún los adultos solteros, y por supuesto vamos a ser muy, pero muy instruidos nosotros los papás, que muchas veces nos estamos preguntando: pero ¿qué podemos hacer para que estos muchachos obedezcan? Vamos a hablar entonces acerca del camino de la obediencia. Vamos a hablar acerca de 3 estaciones sencillas para que podamos transitar juntos el camino de la obediencia. ¿Está listo? La primera de estas estaciones es la estación de observar. De observar. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 5 versículo 19. Y lea conmigo en esta mañana. Recuerde que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y está hablando Jesús, dice: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, y ayudándonos a atravesar por cada una de estas 3 estaciones del camino de la obediencia.
Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que seas tú aplicando tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Puede que sea un niño, puede que sea un joven, puede que sea un adulto, Señor. Que cada uno de nosotros pueda aprender, Señor, acerca de la obediencia, y que tu Espíritu Santo nos impulse a obedecer, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, presta atención a esto. ¡Qué impresionante! Está diciendo Jesús que Él hace todo lo que ve que el Padre hace. ¿Cómo podemos comenzar a transitar entonces el camino de la obediencia? ¿Cómo podemos llegar a la estación de la observación? Bueno, muy sencillo. Comienza a buscar y encuentra patrones de comportamiento, patrones de pensamiento y actitudes en tus padres que reflejen el corazón de Dios. Observen a sus papás, miren a sus papás. Es tiempo de que los hijos volvamos a mirar a nuestros padres así como Jesús miraba a su padre. Nosotros debemos ver a nuestros padres. De hecho, nuestros hijos imitan mucho de nuestros comportamientos. Hay una etapa en el desarrollo de nuestros hijos en la que ellos imitan todas nuestras actitudes. Bueno, ya después, cuando están grandes, comienzan a tener sus propias actitudes y demás, pero cuando están en una etapa temprana, ellos imitan todo. Por ejemplo, Natalia imita cada una de las actitudes de su mamá, de las personas que están en su entorno cercano. Y los niños imitan a sus papás. En nuestra casa, por ejemplo, nuestros hijos son muy diferentes. María Isabela y Juan Samuel son muy diferentes. Bueno, muchos de ustedes no sabían que se llamaba María Isabela, pero María Isabela, María, es muy diferente a Juan Samuel. Son tan diferentes. Ellos hablan diferente, piensan diferente, oran diferente. Son bien distintos en su forma de ser, de pensar el uno del otro. Sin embargo, en cada uno de ellos podemos encontrar cosas que ellos han replicado de cada uno de nosotros. Actitudes, palabras, pensamientos que han heredado, que han replicado de nosotros. Tenemos que aprender a observar a nuestros padres. Tenemos que aprender a encontrar aquellas cosas buenas, hermosas en ellos, aquellas actitudes que reflejan el corazón de Dios para poder imitarlo. A veces los hijos son tan duros con los papás, parece que solamente ven los errores, pero qué importante que aprendan a ver aquellas cosas hermosas, buenas, que reflejan el corazón de Dios. No importa si tu papá es creyente o no, con toda seguridad hay rasgos en la personalidad de tu padre, de tu madre, que reflejan el corazón de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a observar y a escuchar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta escuchar. Sobre todo a los hijos, Cata, ¿cierto? A los hijos no les gusta escuchar lo que tienen que decir sus papás. Preferimos escuchar a cualquier otro, preferimos escuchar a nuestros amigos, escuchar tutoriales en YouTube, preferimos escuchar cualquier otro consejo que escuchar el consejo de nuestros papás. Sin embargo, tenemos que aprender a escucharlos. Tenemos que aprender a bajar la guardia. Muchas veces en una conversación no estamos escuchando lo que el otro dice, porque ya estamos pensando en lo que nosotros vamos a decir. Y cuando el otro dice algo, estamos listos para justificar, porque no conversamos para crecer, sino conversamos para ganar discusiones. Tenemos que aprender a escuchar, especialmente a nuestros padres. El libro de Proverbios dice en diferentes ocasiones: escucha, hijo mío. Y hay un clamor en el libro de Proverbios hacia los hijos que les dice una y otra vez: escucha, hijo mío, las palabras de tu padre. Escucha y obedece las palabras de tu padre. Proverbios capítulo 19 versículo 27 dice: hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción. ¿Si dejas de qué? De escuchar la instrucción. Si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Hijos, es supremamente necio, tonto, dejar de escuchar a sus padres. Tenemos que aprender a tener una disposición en nuestro corazón para escuchar lo que nuestros papás tienen para decirnos. El Salmo 1
dice lo siguiente: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Mira, tres cosas que dice este salmo, tres verbos importantes que tenemos que evitar. Y quiero que los miremos al revés, porque una cosa lleva a la otra. Juntarse con burlones, andar con pecadores y seguir el consejo de los malos. Mira qué interesante esto. Aprende con quién juntarte, porque cuando tú te juntas con personas, vas a comenzar a ponerte de acuerdo, a juntarte con ella, y vas a terminar siguiendo su consejo. Pilas, porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que cuando estamos de acuerdo, cuando estamos juntos caminando con esa persona, refleja que estamos de acuerdo con ella. Y cuando eso pasa, comenzamos a seguir su consejo. Decide qué voz escuchar. Decide escuchar la voz de tus padres. Mira, el problema de Adán y Eva, ¿cuál fue? Que ellos pasaron tiempo con la serpiente, estuvieron con ella y terminaron siguiendo el consejo de la serpiente astuta y mentirosa, como lo hablaremos en un momento nada más en Igle Kids. En Juan capítulo 8. Y qué bueno que estamos leyendo versículos de Juan, porque estamos precisamente leyendo en nuestro devocional diario el Evangelio de Juan. Así que ustedes tienen todos estos versículos frescos en su corazón. En Juan capítulo 8 versículo 28 dice nuevamente Jesús: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Detengámonos acá por un momento. Llega una etapa en nuestro desarrollo que pensamos que ya no necesitamos consejos de otra persona. Sobre todo hay una etapa hacia el final de la adolescencia en que nuestros hijos creen que ya se las saben todas. Ellos creen que saben más que sus papás. Y claro, como ellos son, por ejemplo, nativos en una cultura digital, se les hace muy fácil pensar que sus papás sencillamente son ignorantes, retrógrados, o sencillamente ellos son más hábiles que sus papás. Sin embargo, es un error dejar de escuchar la voz de sus papás. Preste atención a esto. Sus papás tienen mucho que enseñarles. Hay una etapa, como les decía, que es muy difícil, y parece que nuestros hijos no quieren escuchar nuestro consejo. Parece que nuestros hijos, nada de lo que les decimos les parece que es correcto, o que no tenemos la razón. Comienzan, como dice también el libro de Proverbios, a despreciar el consejo de sus padres. El libro de Proverbios dice específicamente: no desprecies el consejo de tu mamá. Porque es fácil despreciar el consejo de la mamá, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia dice que el Padre le enseñó a Jesús. ¡Wow! Piensa en esto. Jesús es plenamente Dios. Jesús recibe junto con el Padre y con el Espíritu Santo la misma adoración y gloria. Comparten la misma esencia, los mismos atributos. O sea, Jesús es todopoderoso, Jesús es omnisciente, Jesús todo lo sabe, Jesús es completamente bueno, está en todos los lugares, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Sin embargo, así Jesús lo sepa todo, es enseñable. El Padre enseñó a Jesús. ¡Wow! Y si Jesús tuvo la suficiente humildad para dejarse enseñar de su Padre, yo creo, chicos, que ustedes tienen que tener la suficiente humildad para dejarse enseñar de sus papás, ¿sí o no? Por más que ustedes crean que sepan más que ellos. Así que tenemos que observar. ¿Tenemos que qué? Observar. Esa es la primera estación. Ahora, cuando eso ocurre, llegamos a la siguiente estación en el camino de la obediencia, y es la estación de la honra. ¿La estación de la qué? Honra. La estación de la honra. Ahora, ¿qué es honrar? ¿Es obedecer? Sí.
¿Qué es honrar? A ver, es obedecer, pero también es que respetar, apreciar, cuidar. La honra es bastante completa, no es solamente obedecer porque es mi mamá y me toca obedecer, ¿cierto? Honrar es estimar, es querer, es cuidar. Todo eso es honra. Y tenemos que llegar a la estación de la honra. En Lucas capítulo 2, versículo 51. Está narrando en el capítulo 2 de Lucas cuando Jesús, siendo un niño, visita con sus papás Jerusalén y se les pierde. Y ellos lo están buscando durante 3 días. Y después de 3 días lo encuentran en el templo y sus papás le dicen: hey Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Y él les dice: hey, ¿por qué me andan buscando? Ustedes deberían saber que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero dice que inmediatamente después Jesús regresó con sus padres. Versículo 51. Regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Wow. Jesús no solamente obedecía a su Padre Celestial, sino que obedecía también ¿a quiénes? A José y a María. Ay, no, porque es que Jesús, imagínate, el verbo hecho carne, el creador del universo, el que todo lo sabe, el que es completamente Dios, obedeciendo a su papá y a su mamá en la tierra. Él había creado a José y a María. Él se había encarnado por el poder del Espíritu Santo en María y había nacido y se sometió a ellos. Jesús estaba en el templo, todos estaban asombrados por sus palabras y sin embargo regresó con sus padres. Jesús honraba y respetaba a sus padres. Era un verdadero ejemplo para nosotros. Si tiene un hijo al lado, si tiene un muchacho al lado, dígale: si Jesús obedecía, si Jesús honraba, todos nosotros tenemos que decir sencillamente: ok, amén. ¿Sí o no, niños? Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús primero estaba dando cumplimiento a Malaquías capítulo 3 versículo 6. Lo hemos nombrado varias veces durante esta serie. Es el último versículo en el Antiguo Testamento y la promesa de Malaquías capítulo 3 versículo 6 es que el corazón de los hijos iba a volver hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Jesús estaba también rompiendo una barrera generacional. Jesús estaba también destruyendo un falso paradigma que le hacía pensar a las personas que podían agradar y honrar a Dios sin honrar a sus padres. ¿Saben algo? Cuando no honramos a nuestros padres, adivinan a quién más estamos deshonrando. A Dios. Muy bien, Natalia. Todos nosotros, Natalia, que es la muchachita chiquitica, Isabela, Juan Samuel, Catalina, Adriana y Sebastián, todos nosotros tenemos el impulso natural y pecaminoso dentro de nosotros de creernos independientes, de despreciar. Somos necios, no queremos escuchar y nosotros tenemos que ser entrenados. ¿Dónde? En el ámbito de la familia para obedecer. Para obedecer, o sea, la familia es un terreno de entrenamiento en el cual nosotros aprendemos a obedecer. ¿Qué tragedia para nuestra sociedad que personas salgan de su entorno familiar sin haber aprendido a obedecer? ¿Por qué? Porque no obedecen a un maestro, no obedecen a un jefe, no obedecen a las autoridades, no obedecen. ¿Y es por qué? Porque no aprovechamos la oportunidad que teníamos en nuestra casa de aprender a obedecer. No aprendimos a honrar. Ahora, qué alivio y qué tremendo regalo que dentro de los 10 mandamientos haya quedado consignado expresamente: honra a tu padre y a tu madre. Eso es un tesoro para nosotros como papás, pero también es una responsabilidad grande. Como les decía hace un momento, Jesús estaba rompiendo el paradigma de que podemos obedecer a Dios sin obedecer a nuestros padres. Jesús, en Marcos capítulo 7, que lo leíamos la semana pasada en nuestro devocional, estaba denunciando a su propia generación porque ellos deshonraban a sus padres aparentando ser muy espirituales.
Cuando en verdad estaban desobedeciendo a Dios. Recuerda cuando Jesús le hace el reclamo en Marcos 7 y les dice: ustedes invalidan la ley de Dios, ustedes hábilmente esquivan la ley de Dios siguiendo sus tradiciones. Cuando, por ejemplo, dicen que pueden dejar de atender a sus padres que son necesitados, diciéndoles sencillamente que todo lo que les podían dar se lo están dando a Dios. Y aquí entonces hay una pregunta que no solamente para los niños. Ustedes tienen que planearse para llegar allá, pero para nosotros los que ya somos adultos, ¿cómo podemos honrar a nuestros papás siendo adultos? Cuando yo llegué al cristianismo, cuando yo fui alcanzado por la gracia de Dios, mi vida cambió drásticamente. Y una de las áreas que obviamente más cambió y más fue sanada fue mi relación con mis papás. Yo era un muchacho en la universidad y la relación con mis papás pues era tensionante a causa de mi propia rebeldía. Sin embargo, después de yo tener mi propia familia y mis hijos, he podido aprender de una forma más profunda a honrar a mis papás. ¿Cómo honrar a nuestros padres siendo adultos? Lo primero, seamos agradecidos con ellos y perdonemos. Estamos hablando todavía, estamos en la estación de la honra, ¿sí? Y estamos hablando de cómo honrar a nuestros papás siendo adultos. Sean agradecidos y perdonemos. ¿Cómo así? Tenemos que agradecer. Claro, nos han dado tantas cosas. ¿Cuántos saben que ser papás no es fácil? ¿Sí o qué, Adri? Ser papás es un camino de entrega, es un camino de renunciar a tu propio bienestar por el amor de otra persona. Y de eso hemos hablado en esta serie. Pero también tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Sabes cuándo aprendí a perdonar más fácil a mis papás por sus errores? Cuando yo me di cuenta que para nada yo era un papá perfecto, ni un esposo perfecto. Pregúntales a ellos. Nada más, cada vez que tenemos una discusión. Esta semana tuvimos un momento bastante tensionante en nuestra familia. De hecho, se me dificultó preparar este mensaje porque habíamos tenido un momento tensionante como familia, una discusión fuerte. Y allí me doy cuenta que yo como papá no soy perfecto. Sé que mis hijos no son perfectos, sé que mi esposa no es perfecta, pero sé que yo como papá no lo soy. Como esposo no lo soy. Y eso me lleva a poder perdonar, porque si por la gracia de Dios, Dios me perdona a mí, ¿cómo no voy yo a perdonar a mis papás? Segundo consejo para honrar a tus papás siendo adulto: pasa tiempo con ellos. Busca pasar tiempo. Mira, cuando llegamos a esta edad, nosotros ya llegamos a los 40. Y cuando llegamos a esta edad, queremos pasar todo el tiempo posible con nuestros papás. Nos hemos dado cuenta que así vivamos en otras ciudades, el pasar tiempo con ellos es importante. Pasa tiempo con tus papás. Anima a tus papás. Dale gracias a Dios por sus vidas. Anímalos. Ora con ellos. Dales ánimo constantemente. O no ora solamente con ellos, sino otro consejo: ora por ellos. Pídeles consejo y ofréceles cuidado. En el Salmo 71, el rey David está orando al Señor y el rey David le pide al Señor en el Salmo 71, versículo 9, le dice: y ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Wow, qué hermoso. Mi mamá, por ejemplo, es gerontóloga y ella ha dedicado toda su carrera a ayudar a los adultos mayores. ¿Sabes por qué? Porque nuestra cultura particularmente es una cultura que no honra al adulto mayor. Lo hace a un lado, lo descuida. Pero un buen consejo es que para honrar a tus padres, pídeles consejo, escúchalos, pero también ofréceles cuidado. Y eso nos lleva entonces a la tercera y última estación en el camino de la obediencia. Pasamos por la estación de la observación, luego pasamos por la estación de la honra y llegamos a la estación de la acción. ¿A la estación de la qué? De la acción. En Juan capítulo 12, lo leíamos ayer en nuestro devocional, dice Jesús en el versículo 49, Juan
capítulo 12, versículo 49. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo hacerlo. Preste atención en esto. Jesús vino porque el Padre lo envió. Ya dijimos que Jesús es uno con el Padre, que comparten la misma esencia, que reciben la misma adoración y gloria, que es igual Padre, Dios, perdón, el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús voluntariamente se somete a la autoridad del Padre para obedecer su voluntad. Y Jesús obedeció la voluntad del Padre cuando vino a este mundo. Jesús obedeció la voluntad del Padre como vivió en este mundo. Es más, Jesús a través de toda su vida, incluso del sufrimiento, obedeció la voz del Padre. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús no solamente apareció de un momento a otro, no, Jesús se hizo uno de nosotros. Jesús habitó con nosotros y sufrió con nosotros. Jesús nos dio ejemplo de obediencia, como viniendo, viviendo, muriendo, resucitando, o sea, actuando. A través de la acción, Jesús nos enseñó lo que es la obediencia, que es muy diferente a la conveniencia. Tú y yo tenemos que aprender de Jesús la obediencia. Leíamos y allí es tan importante en Juan capítulo 12, porque Juan capítulo 12 Jesús lo que hace es que pone dos acciones, la obediencia y la rebeldía, en contraste. Y Jesús nos dice que la obediencia le da autoridad. Y entonces, por implicación directa, la rebeldía nos resta autoridad, nos hace impostores. Ahora, ¿cómo se ve reflejada esa autoridad en nuestra vida? Con el respaldo de Dios en cada una de las situaciones que vivimos. Así esas situaciones no nos sean convenientes, así parezca que estamos sufriendo, así parezca que no va las cosas bien para nosotros. Allí se ve la autoridad que Dios pone en nosotros cuando nosotros entonces hacemos su voluntad. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, sin importar lo que estemos viviendo. La obediencia requiere acción. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces pensamos en obedecer y cuántas veces obedecemos? ¿Cuántos de los regaños que nosotros tenemos como hijos se presentan porque ya casi íbamos a obedecer? ¿Cuántos problemas hemos tenido en nuestra vida porque ya lo íbamos a hacer? ¿Cuántas infracciones de tránsito nos hubiéramos ahorrado porque ya íbamos a obedecer? Y siempre tenemos la excusa, no, ya nos cogió el pico y placa, no, ya iba para mi casa. Nos pasamos el semáforo en rojo, no, ya íbamos a frenar. Ya casi. ¿Por qué? Porque queremos muchas veces obedecer, pero no lo llevamos a la acción. Jesús narra una parábola maravillosa en Mateo capítulo 21. Se llama la parábola de los dos hijos. Y Jesús le pregunta a los religiosos, a las autoridades religiosas de su tiempo, les dice: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Y les cuenta la siguiente historia. Dice: un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. Esa es la parábola, esa es toda la parábola. Qué parábola tan sencilla. Y Jesús les dice: ¿cuál de los dos obedeció al Padre? A ver, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba y sí fue? El que dijo que no iba y sí fue. ¿Por qué? Porque la obediencia no es solamente palabras. La obediencia es acción. La obediencia es seguir. La obediencia no es solamente decir, como algunas veces decimos, que sea lo que Dios quiera.
Y no estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque dije que sea lo que Dios quiera. Entonces, si eso se da es porque Dios quiso. Y si no se da es porque Dios no quiso. No. Obedecer es averiguar lo que Dios quiere y hacerlo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos cierre puertas que nosotros estamos empecinados en abrir. Ay, no, si eso se dio es porque Dios quería. Y tal vez Dios no quería. Pero el enemigo es experto abriendo puertas y a veces cerrando también. Y nosotros tenemos que averiguar qué es la voluntad de Dios para poder hacerlo. Tenemos nosotros que aprender a obedecer. Pero no solamente a Dios, también a nuestros padres. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Y obedecer es qué? Actuar. ¿Cierto? La primera estación es ¿qué? Observación. La segunda, honra. Y la tercera, acción. Si pasamos por la primera y la segunda, pero no llegamos a la tercera, ¿qué? Nos quedamos en la mitad del camino. O sea, no pasamos por el camino de la obediencia. Necesitamos las tres estaciones: observar, honrar, pero también ¿qué? Actuar. ¿También qué? Actuar. Así como Jesús actuó, así como Jesús obedeció, tenemos que obedecer nosotros. Chicos, la barrera que dividía el corazón de padres e hijos fue quitada en el nuevo pacto. Todos nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y no hay razón para que permitamos que nuestros corazones estén divididos. No hay razón para que el corazón de una mamá esté dividido con el corazón del hijo. En el nuevo pacto, el corazón del hijo se vuelve a la mamá y el corazón de la mamá hacia el hijo. Y así funciona. No hay esa barrera. No tiene sentido que permanezcamos alejados a través de la desobediencia. Cuando caminamos el camino de la obediencia, estamos cerrando esa brecha que el pecado había abierto en las familias. Como hijos tenemos que tener claro que honrar a nuestros padres es importante, y una forma de honrarles es obedeciendo. Una forma de honrarlos es ¿cómo? Obedeciendo. Si nosotros honramos a nuestros papás obedeciendo, ¿a quién estamos honrando? A Dios. Y si deshonramos a nuestros papás desobedeciendo, ¿a quién estamos deshonrando? A Dios. Es tiempo de movernos hacia el camino de la obediencia. Dentro de unos minutos vamos a tener nuestra transmisión, nuestro Igle Kids Live a través de Facebook, así que no se lo pierdan, conéctense con los niños y nosotros antes de eso vamos a orar. ¿Están listos para orar? Muy bien, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias. Si estás allí con los hijos, con chicos en tu casa, ora. Si eres una persona que de pronto ya no vive con sus papás, ora también y pídele a Dios por tu corazón. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el camino de la obediencia. Enséñanos, Señor, a obedecer. Danos un corazón obediente. Vamos, dígale: Señor, dame un corazón obediente. Señor, quita de mi corazón la rebeldía, la altivez, la independencia. Quita de mi corazón el menosprecio, Señor. Y ayúdame a ser obediente. Así, Señor, como yo soy obediente a ti, enséñame a ser obediente a mis papás. Hazme entender, Señor, que no puedo obedecerte a ti y honrarte a ti si no lo hago con mis papás primero. Si no lo obedezco a mis papás que los veo, ¿cómo te voy a obedecer a ti que no te veo? Perdónanos, Señor, porque todos hemos fallado como hijos, todos hemos fallado como papás. Somos tan imperfectos, pero te pedimos en esta mañana que tu gracia, Señor, caiga sobre cada una de nuestras familias y que podamos, Señor, reflejar a través de nuestras relaciones familiares quién tú eres, que podamos reflejar tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, nos vemos el próximo domingo en Facebook Live. Nos vemos los niños ahora en unos minutos en Igle Kids Live. Que tengan una feliz semana.